invitarte a que puedas ir conmigo a la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4 al versículo 7, una porción de la Escritura muy reveladora y que queremos aplicarla a este tiempo de nuestra vida en la Argentina, de nuestra patria, siendo patria. Es de alguna manera un título que intenta direccionar esta palabra. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:4, es parte de una carta que Jeremías le da a los exiliados en Babilonia y que eran parte del pueblo de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que cualquiera de nosotros, más allá de su ideología, de sus creencias políticas, si las tiene o no las tiene, ha producido en el día de ayer por lo menos unos instantes de mínima reflexión. Yo estoy convencido que más allá de todo lo que podemos ver en los medios de comunicación, el hecho de haber cumplido 200 años de la Declaración de la Independencia ha sido motivo de que muchos de nosotros pensemos, reflexionemos, meditemos y lleguemos a conclusiones en el momento de donde estamos parados como país. Es interesante, mi hermano, mi hermana, que los cristianos, los creyentes, en más de una oportunidad de la historia hemos caminado en diferentes aguas con respecto a nuestra postura al lugar donde Dios nos ha colocado. Más de un creyente ha vivido su vida cristiana tratándose de divorciar de lo que le pasa al país, de lo que le pasa a la Argentina, de lo que le pasa a la nación, argumentando algo que, si bien es cierto desde lo teológico, muchas veces confundimos ciertos términos y que pueden llegar a producir mayor confusión si no lo aclaramos. Hay cristianos sinceros y verdaderos que dicen: no me interesa tanto lo que ocurra en mi patria o en mi país, porque yo soy ciudadano del cielo, mi ciudadanía está en el cielo. Y es cierto. El libro de los Filipenses, en el capítulo 3, verso 20, en palabras del apóstol Pablo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Lamentablemente, esta palabra, que es cierta, ha producido en varias generaciones de creyentes la idea de que no nos tiene que preocupar lo que nos pase aquí abajo. En definitiva, nosotros vamos a una patria celestial y nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa ideología literalmente castró a muchos de nuestros jóvenes, haciéndole creer que no tenían que proyectarse, que no tenían que estudiar, que no tenían que avanzar, porque en definitiva todo lo que ocurre acá en este mundo, es evidente que mucha de esa teología era impartida por líderes, por siervos, por pastores. Todo lo que ocurre aquí en este mundo va a pasar, pero nosotros vamos a una ciudadanía celestial. Y es teológicamente cierto, aunque mal aplicado. 585 años antes de Cristo, el profeta Jeremías toma la responsabilidad de hablar de parte de Dios a una generación que estaba cautiva en Babilonia.
8 de cada 10 creyentes, cuando escuchan la palabra Babilonia, estoy seguro que piensan en algo malo, en algo tremendo, y más si leyeron el libro de Apocalipsis, todavía más, porque de alguna manera simboliza la maldad, simboliza el mundo, simboliza el territorio de Satanás. Pero curiosamente la palabra de Dios, en un mensaje de Dios al pueblo cautivo en Babilonia, les escribe las palabras que acabamos de leer. Y yo quiero, mi hermano, mi hermana, en esta hora, tomar de estas palabras de Jeremías, capítulo 29, versos 4-7, para que se te revele lo que Dios quiere mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a seguir predicando que Cristo viene pronto. Vamos a seguir predicando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a seguir predicando que todo lo que ocurre en esta tierra pasará. Pero mientras tanto, vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que es necesario que en este tiempo, más allá de cualquier pensamiento, ideología o creencia acerca de cómo está o no está nuestro amadísimo país, podamos ir a la palabra para que poner en práctica algunas cosas que dice la Escritura y que nosotros tenemos que cumplir en este tiempo. En primer lugar, hacer patria significa, de acuerdo a lo que le dice el Señor a los que estaban cautivos en Babilonia, tener una mentalidad de proyectos. Tener una mentalidad de proyectos. ¿Cómo me edifiqué con el testimonio que mi compañero de servicio, Gustavo, nos dio en esta noche? ¿Cómo me edifiqué? ¿Cómo llenó este testimonio mi corazón? ¿Cómo me hizo bien escuchar, no sé si a ustedes también, este deseo de predicar el evangelio en lugares donde otros no han predicado el evangelio? Ahora, lo que le dice el Señor a su pueblo es: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. En definitiva, tengan proyectos. Decirle al que tenés al lado: tened proyectos. Aunque lo veas y parezca que tuviera 90 años, tened proyectos. Tened proyectos. Y algunos dicen: yo tengo el proyecto del cementerio que quiero que me entierren ese. No, tened proyectos. Proyectos. Ahora, ¿por qué es importante lo que le decía Jeremías? Porque en la época de Jeremías, ¿sabés que había falsos profetas que profetizaban lo contrario? Que profetizaban que no se iban a quedar en Babilonia. Que profetizaban que al otro día o al otro mes o al otro año iban a volver a Judá. Pero el Señor, por medio de Jeremías, aunque a Jeremías muchos no lo escuchaban, le estaba diciendo: ustedes tengan ahora, en este tiempo, ¿qué cosa? Mentalidad de proyectos. Querido, querida, las naciones y la nuestra también se desarrollan a través de proyectos. Nuestros abuelos tuvieron proyectos cuando vinieron a esta tierra. Nuestros padres tuvieron proyectos. Y para que podamos elaborar desde el presente el futuro glorioso en Cristo de esta nación, es necesario que tengamos proyectos. Es necesario que vos no digas: bueno, las cosas están así como están, Dios las quiere así. No, es necesario que tengamos la proyección de lo que viene. Proyecto es un plan, proyecto es un desafío, proyecto es decir: quiero lograr esto en el futuro. Y mucho más vos, mi hermano, vos, mi hermana, que sabés que contás con aquel que desarrolló el más grande proyecto de salvación, que se llama Jesucristo. Necesario que entendamos que hacer patria significa esto: edificar casas, plantad viñas, como dice allí el versículo 5, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos. Es un significado de proyectarse, de no quedarse con la idea de que como vamos a pasar de este mundo, nos tenemos que quedar con los brazos cruzados esperando que el Señor venga. Yo espero que Cristo venga, pero mientras tanto es necesario desarrollar proyectos. Fue Abraham Lincoln, ese gran hombre de Dios, porque era un creyente, aquel presidente de los Estados Unidos, que por intermedio de su gestión, en medio de una guerra civil tremenda, pudo por su accionar abolir la esclavitud, que dijo: la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Te la vuelvo a repetir porque esta está buenísima. La mejor manera de predecir el futuro
es construirlo a través de proyectos. En segundo lugar, y utilizando el mismo versículo 5, tener mentalidad de trabajo. Sí, tener mentalidad de trabajo. Fíjense, edificar casas, habitarlas, plantar y comer. Bueno, en la última parte, comer, todos estamos de acuerdo. Pero los primeros 3 verbos, edificar, habitar y plantar, demanda una mentalidad de trabajo. Mi hermano, mi hermana, más allá de todo lo que escuchamos en este tiempo, para que nuestra Argentina se pueda construir sólidamente, necesita hombres y mujeres que tengan mentalidad de trabajo, que puedan hacer de su objetivo central en la vida el hecho de responder y de trabajar. No voy a insistir con algunos conceptos que ya dimos allí, el primer culto que hicimos en mayo, en el Día del Trabajador. Es necesario esa mentalidad de trabajo. Los falsos profetas le decían al pueblo de Israel que estaba en Babilonia: no hagan nada. No se proyecten, no trabajen, porque esta no es su lugar, esta no es su tierra, esta no es su ciudad. Y a través de esa mentalidad lo que hacían era producir algo así como una negación de la realidad que tenían. Era importantísimo que se pudieran proyectar a una mentalidad de trabajo, porque los proyectos son preciosos, pero si no trabajamos no se concretan. Los planos son preciosos, pero si no se compran los materiales y se edifican, no sirven. Es proyección, pero también es trabajar. En tercer lugar, el Señor le dice, y esta es una manera práctica de poder hacer patria, es valorizar la familia. El versículo 6 dice: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Los falsos profetas le decían: no se preocupen, van a volver a Judá. Pero el Señor le dice a través de Jeremías, profeta verdadero: ustedes se tienen que instalar allí, no tienen que disminuir y tienen que proyectar los valores familiares, no solamente en la generación presente, sino en la generación que va a producir el resultado espiritual necesario. Quiero decirte que el capital más grande, de acuerdo a Dios, que tiene nuestra bendita patria se llama gente. Que el capital más grande no es ni las aguas por las cuales vienen las grandes potencias, ni el ganado, ni ninguno de los recursos maravillosos que tenemos en este bendito país. Que si te gusta la historia y si te gusta analizar cualquier otro país del mundo en las mismas circunstancias nuestras, ya se hubiera fundido. Pero bendito sea el Señor. Dios nos dio una gracia para que cada vez que se funde vuelva a recuperarse. Eso es gracia de Dios. Ahora, de acuerdo a Dios, el capital más grande no son los recursos. No es el ganado, no es la minería, no es el agua, aunque todas esas cosas son importantes. El capital más grande que tiene nuestro país, por lo cual la misión de la iglesia se valoriza, es su gente. Y para que su gente esté bien, hay que entender esto. Hay que valorizar la familia. Como nunca nuestra sociedad argentina ha sido atacada por ideología, leyes, pensamientos, que aunque vengan muy bien empaquetados, en realidad muestran la intención de un enemigo que no tiene otro objetivo que matar, hurtar y destruir. Pero la iglesia de Jesucristo es de Jesucristo y Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que la familia ocupa el lugar principal. Si querés aplaudir, aplaudí fuerte al Rey. Señor le dice a su pueblo:
Valore la familia. Cásense. Tengan hijos. Y no solamente en una primera generación. Proyéctense para que sus hijos se casen y al mismo tiempo tengan hijos. La palabra que utiliza allí es multiplíquense. Ahí, ¿dónde? En Babilonia. El Señor te dice, multiplíquense ¿dónde? En Argentina. Multiplíquense en el lugar donde Dios nos hizo transportar. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no es una casualidad que nosotros estemos hoy en esta ciudad y en este país. Dios nos ha colocado aquí. Podría habernos colocado en otro lugar del mundo, pero nos colocó aquí. Y como nos colocó aquí, tenemos que valorar eso. Y valorar el sentido del hogar, el sentido de la familia. Si lo más importante que tenemos es nuestra gente, tenemos que hacer lo posible para que nuestra gente, aún nuestros niños, aún aquellos que son pequeños, puedan formarse en la palabra, en el poder de Dios, para valorizar la familia. Aunque otros no la valoricen, aunque el sistema no lo valorice, aunque los medios de comunicación no lo valorizan, Dios lo valoriza. Y es necesario hacer patria, valorizando la familia. Es necesario hacer patria, declarando que el matrimonio es la unión para toda la vida de un hombre macho con una mujer hembra. Y aunque parezca grosera esta expresión, es necesario que la declaremos. ¿Saben por qué? Porque muchos de nuestros hijos, si vos lo sabés, si tenés hijos en edad escolar, se les está enseñando que eso no es así. Que hay otras variables. Pero la familia, el valor de la familia, ¿dónde comienza? En la misma familia. Papá, mamá que estás aquí, lo mejor que podés hacer es hacer lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que eduques en la palabra a tus niños. No te laves las manos. No digas, no, yo no lo hago, lo hace la barquita o lo hace la escuela cristiana. La responsabilidad primera es tuya en el hogar. Porque lo que aprendes se aprende en el hogar, con la autoridad de los padres. Muy difícilmente el sistema educativo o el sistema mundano te lo puede hacer desviar. Y en cuarto lugar, hacer patria es procurar la paz. Dice el versículo 7, una orden del Señor. Y procurar la paz de la ciudad a la cual hice transportar. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo se llamaba? Quiero que la digas con todas las letras. Esto que ya te está simpatizando Babilonia. Babilonia. En nuestro caso, Bahía Blanca. En nuestro caso, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová. ¿Y a qué viene? Una parte, una revelación que espero que el Espíritu haga su parte en esta noche para que puedas realmente creerlo. Si una iglesia, una comunidad de creyentes dice, yo estoy bien aunque mi ciudad esté mal, estamos equivocados. Porque en su paz, ¿en la paz de quién? De la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad original? En su paz tendréis vosotros paz. Si alguno te enseñó que vivís en una burbuja o en un globo, si alguno te enseñó que vos podés estar bien aunque tu país reviente, tenés que leer Jeremías 29, 7, la última parte. Procurad la paz. Primero, la paz con Dios. ¿Sabes por qué se van los Marcel a España y a tender un puente a África y a tender un puente a Europa? Para que la gente encuentre paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Procurar la paz en primer lugar es seguir predicando a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, en verano, en invierno, con pocos o con muchos, el Evangelio de Jesucristo para que la gente se reconcilie con Dios. No puede haber paz en las naciones y en la ciudad si primeramente la gente no tiene paz con Dios. Y no puede haber paz con Dios a no ser por nuestro Señor Jesucristo. Paz con el prójimo. Me duele que los 200 años no se encuentran en medio de la grieta y de la división más grande que la Argentina ha tenido en toda su historia. Y cuando te digo en toda su historia, te digo en toda su historia.
Más de una vez, por lo menos a mí, me avergüenza darme alguna vuelta en los muros de las redes sociales para ver cómo los hijos de Dios y aún los pastores del rebaño del Dios se entran a herir mutuamente, gratuitamente por ideologías. Hay que reconocer, hermanos, nunca pensé que lo iba a hacer, que el diablo ha logrado un éxito bárbaro en esto. Pero ¿sabes una cosa? Mi Dios me dice que nosotros somos, ¿sabes qué cosa? Agentes de paz. Somos reconciliadores, no promotores de grietas, sino reconciliadores. Y no existe una verdadera paz con Dios si no hay una vocación real de estar en paz con mi prójimo. Y cuando hablo prójimo no estoy hablando solamente con los hermanos de la iglesia de la misma denominación. Estoy hablando con el prójimo. Dios te llama a que tengas paz con el vecino que te tira la verdura y la basura todos los días en tu lugar. ¿Tienen alguno esta experiencia o solamente? Somos varios. Podemos crear un grupo cerrado. Todos los días. Me dice, llevo el tacho de basura, ya está lleno, pero de los vecinos. ¿Quién lo pone ahí? Paz con los vecinos. Paz con la gente que no piensa exactamente igual que nosotros. Cuando veas a alguien que no piensa igual que nosotros, dale gloria a Dios que todavía hay gente que no piensa igual que vos. Te puedo garantizar que este sistema sería lo más aburrido y lo más tétrico si todos pensáramos igual. Pero el Señor nos manda paz, paz con Dios. Paz interna. Escucha bien, hermano, y nosotros somos responsables como hijos de Dios. Paz interna en el país. Cuando el apóstol Pablo le tiene que escribir a Timoteo, allí en su primera carta, en el capítulo 2, es tajante. Te guste o no te guste, esto es palabra de Dios. Si no lo haces, Dios te va a juzgar por esta palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el verso 2, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mi hermano, mi hermana, este pasaje, esta palabra, es una palabra que tiene que producir en nosotros un cambio, una modificación. ¿Sabes por qué muchas veces vemos el país como lo vemos? Porque esto que nosotros como creyentes lo sabemos cuando nos acordamos de orar. El 9 de julio, el 25 de mayo, o alguna fiesta patria que coincide, que nos despierta algo así, como un espasmo. Pero la palabra de Dios dice, ante todo. ¿Qué es ante todo? Es la prioridad. Es lo importante, es la prioridad. Es el hecho de entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad espiritual en esto de clamar. Ahora entendé bien, hermano, por favor. Cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo esto a Timoteo, de acuerdo a la historia, existía uno de los emperadores llamado Claudio, más destructivos, más aniquiladores, más opositores de la fe cristiana. Tenían conductas morales espantosas, eran corruptos, pero corruptos en cuanto al abuso sistemático del poder. Tenían conductas sexuales de las más pervertidas. Pero ¿sabes por qué Pablo dice esto? Porque Pablo está creyendo en un principio espiritual que viene de parte de Dios. Que la autoridad, y ahora vamos a ir a eso, que la autoridad, más allá de su ideología, es una autoridad que está colocada con un propósito. Y lo que le interesaba a Pablo es que en la comunidad haya paz, haya sosiego, haya tranquilidad, con el único objetivo de predicar el evangelio. Por eso le entendía esto. A Pablo no le preguntaron, ¿qué opinás del emperador?
Si alguien le hubiera preguntado, hubiera sido absolutamente honesto y le hubiera dicho todas las observaciones que tendría en contra del emperador. Pero él, antes que hacer eso, decía: tenemos que orar por el emperador. En esa época no había elecciones. En esa época no había república. En esa época no había quórum, no había mayoría, no había minoría. Había un imperio. Ahora, ¿sabés el imperio? ¿Cómo se hacía imperio? ¿Sabés a fuerza de qué? De sangre. Aún así, había un sistema que había que respetar y había que orar por ese sistema. Es importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros procuremos la paz. No puede ser que nos dé lo mismo que el Estado esté así o asado. No nos puede dar lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos responsabilidad. Esa paz interna en el país que se tiene que manifestar a través de la oración, también se manifiesta en la paz al practicar la ley espiritual de la autoridad. Yo quiero que juntos leamos la Biblia ahora. Aunque lo que vamos a leer ahora en Romanos 13 puede que le disguste a más de uno de los que estamos aquí. Y puede que el enemigo le haga creer que esto no está en la palabra de Dios. Pero Romanos 13 está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Escucha, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás alabanza de ello? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, enseguida te lo voy a explicar. La primera vez que prediqué de Romanos 13 era en el seminario, en la clase de ética. Últimos días del proceso militar. El profesor Roberto Garrett, que Dios lo guarde, lo bendiga y lo deje donde está, que no vaya a venir de vuelta, me dice: ese es el pasaje que tiene que predicar. Yo digo: no puede haber otro, este. El tema era que yo tenía que predicar, no sé si en la época tuya, Gustavo, cuando estudiaste también era así. Estaban los estudiantes que te hacían la crítica del mensaje. No eran gente tan buena como ustedes, no, eran malos esos. Y yo tuve que ir, orar al Señor. Y en los últimos días de la dictadura más fuerte que hubo en la Argentina de todos los tiempos, yo me tuve que parar y decir: la Biblia dice esto. Cuando terminó la catarata de críticas que había con respecto al mensaje, fueron algunas de las más desopilantes. Pero saben una cosa, el que evalúa y el que pone la nota en este caso era Garrett. Y me acuerdo como si fuera el día de hoy, que dijo: yo sé que a ustedes les parece extraño lo que acaba de predicar Néstor. Él me había dado el pasaje. Pero quiero decirles que Néstor acaba de predicar la palabra de Dios. Dios dice eso. ¿Quiere decir que Dios bendice las dictaduras sangrientas? No, no quiere decir que Dios bendice las dictaduras sangrientas.
¿Quiere decir que Dios está de acuerdo con las injusticias que hacen los gobernantes? No, no quiere decir que Dios hace justicia con lo que hacen los gobernantes. Lo que está diciendo Dios que acá se establece, ¿saben qué, mi hermano? Un principio. Si como argentinos le diéramos importancia a esto, hoy seríamos una potencia mundial. Pero no. Y muchos de nosotros, y ahora viene una confesión, le tememos más al castigo que a la conciencia. Miren, yo discierno que lo que voy a confesar, hay muchos acá que lo hacen, por eso lo voy a confesar con más libertad. Las normas de tránsito disponen que vos, cuando conduciste, tenés que poner el cinturón de seguridad. Un amén. Escuché. No importa. Está bien. Estamos en sintonía. Ahora, si alguna vez te hicieron una multa por no llevar el cinturón de seguridad, entonces muy probablemente queda en tu corazón la idea de que si no llevas el cinturón te pueden castigar. Los muchachos o las muchachas te pueden parar y decir: Señor, no lleva el cinturón, aquí tiene la multa. O te la mandan gentilmente a tu casa para que después vos con algún fantasma te descargues, porque no existe. Ahora escucha bien. Lo más probable es que la próxima vez que te pongas a manejar, te pongas el cinto porque en tu interior: no quiero pagar la multa, no quiero el castigo. Ahora, ¿sabés una cosa que descubrí en la palabra de Dios? Que la gente que entiende el principio de autoridad hace las cosas no por el castigo, sino por la conciencia. Porque hasta los autos modernos ya vienen con un sistema donde si no te pones el cinturón te empieza a sonar una serie de alarmas torturantes. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Descubrimos el secreto de evitar la alarma. ¿Qué hacemos? Ponemos el cinto sin ponerlo de la parte de atrás para atar, para que quede conectado y de esa manera no suena la alarma y seguimos sin el cinturón. No me diga que ninguno de ustedes lo hizo. Ahora, escucha bien. Para que el principio de autoridad funcione, vos tenés que hacer las cosas ¿de acuerdo a qué? A la conciencia, no al castigo. Entonces hoy, cuando volvés a tu casa, cuando el semáforo esté en rojo, aunque no pase nadie, aunque no estén las cámaras del gobierno de Bahía Blanca, aunque no haya nadie, aunque estés en el desierto, te quedás, como yo vi en otros países, solos como en el desierto, pero se quedan parados. ¿Por qué? Porque entendieron que el principio de autoridad no es por el castigo, es por la conciencia. Aplica esto a otras cosas. Algunas cosas un poco más profundas. Algunas cosas un poco más puntuales. Algunas cosas un poco más difíciles de poder entender. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Roma que tenían un emperador sanguinario que se oponía al cristianismo. Sin embargo, le dijo claramente que si ellos querían procurar la paz, tenían que practicar la ley espiritual de la autoridad. Y si el gobernante es malo, podés hacer algo buenísimo. Orar para que sea el Señor el que lo saque. Porque yo sigo creyendo que pese a los sistemas democráticos de gobierno, Dios sigue poniendo y sigue sacando a los gobernantes en cualquier lugar del mundo. Desde la época de Nabucodonosor hasta ahora, ese principio funciona. Hermano, hermana, ¿querés hacer patria de verdad? ¿Querés realmente que tu país, en el cual Dios te ha colocado, la ciudad a la cual el Señor te hizo transportar, mejore? Quizás estés pensando de que esto se debe a la responsabilidad de los gobiernos de turno.
Por eso uno de los más grandes políticos y uno de los más grandes estrategas que tuvo el mundo moderno, llamado John Fitzgerald Kennedy, dijo claramente: no estén demandando de lo que el país haga por ustedes, estén pensando lo que ustedes pueden hacer por el país. ¿Sabes qué puedes hacer por esta patria del bicentenario? Tener mentalidad de proyectos, tener mentalidad de trabajo, valorizar la familia y procurar la paz. Vos sos responsable. Vos tenés tu responsabilidad. Si seguís pensando de que en realidad yo no soy de este mundo, tengo la ciudadanía celestial y no me importa nada, lo más probable es que el deterioro de esta ciudad y de este país sea de alguna manera proporcional a eso. Me he encontrado con creyentes que no pueden identificar quién es el intendente de su ciudad. En serio, ¿eh? Me he encontrado con creyentes que todavía están pensando de una manera de un país que ya no existe, que ya no funciona, que ya no tiene relación. Me he encontrado con personas que niegan la posibilidad de que el creyente se involucre activamente de acuerdo a sus llamamientos y sus dones en aspectos sociales, en aspectos políticos, en aspectos educativos, porque dicen, esta tierra pasará, sí pasará, pero todavía estamos acá. Todavía hay que predicarle a los incrédulos en España. Todavía hay que predicarle a los incrédulos de Bahía Blanca. Todavía hay que cambiar las realidades de las familias de la ciudad. Todavía hay chicos que se mueren en la droga y que necesitan del Evangelio de Cristo. Todavía y todavía y todavía. Y mientras ese todavía existe, tenemos que hacer patria desde nuestra posición como hijos y como hijas de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponete en pie allí donde estás, por favor. Cerrá tus ojos un instante, mi hermano. Yo no quiero ser chauvinista ni nacionalista, ni mucho menos un demagogo en cuanto a lo que te voy a decir. Pero quiero afirmar absolutamente convencido en esta noche que pese a todo lo que ocurre en nuestra bendita patria, somos bendecidos por vivir en una nación llamada República Argentina. Recontra bendecidos. Aún en un país tan conflictuado y tan problemático como el nuestro, pocos lugares del mundo han recibido visitaciones de Dios como la República Argentina. A veces no entendemos como cuando vamos a otras latitudes, personas que no conocemos, que forman parte del cuerpo de Cristo, se asombran, valoran, respetan y consideran aquellos que venimos de este suelo, aquellos que somos de este país. Y no se asombran por el fútbol, ni por Messi, ni por Maradona. Se asombran porque de este país se han levantado ministerios que han impactado a las naciones y lo siguen haciendo. ¿Será esto de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Probablemente. Pero yo quiero, mi hermano, mi hermana, invitarte a que en esta noche, en el nombre de Jesús y en el primer día del tercer siglo de nación independiente, tomes un compromiso ministerial con la Argentina, aunque Dios, como a los Marcel, los lleve a otra parte del mundo. Porque cuando se vayan a otra parte del mundo van a seguir siendo argentinos. Pero te quiero invitar a que hoy hagas un compromiso con el Señor.
Un compromiso a que el Señor te impulsa a bendecir esta nación, a bendecir tu patria, a tener una mentalidad de proyecto, a que edifiques casas, a que plantes viñas, a que comas de ellas, a que tengas valoración por la familia, que inviertas tiempo en la formación de las nuevas generaciones con valores sólidos. Que pese a todas las cosas que van a escuchar afuera, de adentro, de la propio hogar, de la propia familia, se formen las nuevas generaciones. Que aunque todos se opongan, saben que les enseñan la verdad de la palabra. Que procuremos la paz. Que procuremos la paz de nuestra Argentina amada. Vos quizás preguntas, pero pastor, ¿qué puedo hacer yo? Es tanto lo que ocurre, hacé lo tuyo. Aunque creo en la libertad de expresión y aunque creo en la libertad que cada uno en Cristo tenemos, también Pablo dice, cuidado con esto de la libertad. Cuidado que no se coman unos a otros por la libertad. Te invito, hermano, que contribuyas en algo para que lo que publiques sea de edificación y no de herir a otro hermano que no piensa como vos. Cada uno es responsable. No se trata de una casa de brujas ni una actitud dictatorial de prohibir. No, por favor, a libertad nos llamó el Señor. Pero no utilices la libertad como licencia para la carne. Construí paz. Porque el Señor dice claramente, felices, bienaventurados, gozosos, los pacificadores, que de ellos es el reino de los cielos. Comenzá a orar, aunque lo odies a Macri, comenzá a orar por Macri. Porque ni aún tu sentimiento tiene valor. Yo te quiero confesar que más de una vez oré por gobernantes que no me simpatizaban. Pero lo vas a hacer por obediencia a la palabra. Para que vivamos quieta y reposadamente. Clamá por el país. Clamá por la ciudad. Pedirle al Señor, como dice esa vieja canción, que el Señor te enseñe a mirar con sus ojos. Si ves pobreza, no empeces a condenar al gobierno de turno. Decís, Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar esta realidad? ¿Cuál puede ser mi granito de arena? Si ves violencia en las calles, procura tener paz. Porque es necesario que de veras hagamos patria. Es tu manera de ser responsable delante de la presencia del Señor. No quiero dar un golpe bajo, pero te invito a que cierres tus ojos y pienses en la bandera argentina por unos instantes. Sé que es probable que algunos estén condenando esta palabra, pero lo hago con mucha paz en mi corazón. Porque aún si sos de otro país, hermano, ahora estás acá, Y decirle, Señor, enséñame a orar por la patria. Enséñame a ser patria. Enséñame a tener mentalidad de proyecto, mentalidad de trabajo. Enséñame a valorar la familia, porque lo más importante que tiene este país se sigue llamando la gente que habita en este suelo. Enséñame, Señor, a procurar la paz, a ser yo un agente de paz. En lo que dependa de vosotros, dice la palabra, es clarísimo. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Quizás yo demande algo, hermano, en tu vida, en tu interior, en tu carácter. Confía en la presencia del Señor. No tenés que salir de este lugar con un deseo, con un compromiso.
No pienses tanto en lo que el país puede hacer por vos. Empezá a pensar de verdad lo que vos podés hacer por el país. Quizás tu nombre nunca vaya a figurar en ningún libro de historia como José de San Martín o Belgrano o Sarmiento o tantos próceres. Pero te puedo garantizar que aunque no esté escrito en ningún libro de historia, hay libros en el cielo que van a registrar tus actitudes a favor de este país. Pedile perdón en este momento al Señor si alguna vez maldijiste la Argentina. ¿Por qué será que solamente decimos Argentina, Argentina en el caso de que ganemos una final? Porque si no se da tampoco lo vamos a decir. Es la hora de cambiar la mentalidad. Tu amor por la patria no tiene que ver con que entre un penal o sea errado. Tu amor por la patria es la motivación de agradecer a Dios que Dios te ha colocado en este lugar. Bendito lugar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. En este primer día del tercer centenario de Nación Independiente. Esta porción de tu pueblo en la ciudad de Bahía Blanca quiere comprometerse contigo. Por amor a ti, por seguimiento a ti, a hacer lo que dice tu palabra escrita allí en el profeta Jeremías. Padre, nos levantamos en fe en esta hora y vamos a proyectar, vamos a tener planes. Nos levantamos en fe en esta hora y vamos a tener mentalidad de trabajo. Nos levantamos en fe en esta mañana, en esta noche, y vamos a tener valoración de la familia. Nos levantamos en fe en esta noche y vamos a procurar la paz. Porque de la paz de esta nación y de esta ciudad va a depender nuestra paz. Renunciamos a un espíritu de internismo, a un espíritu de vivir en una burbuja, a un espíritu de estar apartado de todo lo demás, porque tú nos dices que aunque no somos del mundo, estamos en este sistema para ser sal y luz e influir con toda nuestra vida. Pero te pedimos tu auxilio, Señor, para que podamos mirar con tus ojos, para que podamos sentir con tu corazón, para que dejemos de ser insensibles ante tanta necesidad. Pueblo